Vamos a invitar a una persona muy especial que sé que todos lo conocemos, que es Juan Daniel Oviedo, quien nos va a brindar una información sobre las cifras esenciales sobre las oportunidades que está abriendo la nueva pirámide poblacional en Colombia. Entonces, bienvenido, Juan Daniel. Bueno, muy buenas tardes y de verdad muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento que me parece bien importante resaltar que es de una u otra forma el futuro de nuestro país. Es decir, si nosotros no entendemos que existe una oportunidad de desarrollo alrededor de lo que nosotros llamamos la economía plateada, o reconocer que hay valor en la adultez mayor de nuestra sociedad es algo pues que en un país como Colombia sería muy doloroso si no llegamos a reconocer que ahí hay una oportunidad supremamente importante para desarrollar nuestro país y nuestra sociedad y sobre todo como reflexión inicial que podamos entender que esa división y esa triste polarización que existe en nuestra sociedad nos está distrayendo de algo muy importante y es cómo vamos a pensar en los demás del futuro. Hoy ni siquiera somos capaces de pensar en los demás del presente, ¿sí? Porque estamos es solo mirando para atrás qué fue lo que pasó o creer o buscando culpables, cuando en realidad estamos desconociendo primero la importancia de reconocer a los demás del presente, pero sobre todo reconocer a los demás del futuro. Y por eso me parece importante que a partir de la presentación que hizo Soraya, que mostraba como el estado de arte de las condiciones de envejecimiento y unas posibles oportunidades, es clave que nosotros podamos ser capaces de entender la economía plateada alrededor de 6 desafíos del desarrollo. Y es que esto no, yo vengo acá a dar un mensaje y lo compartía con Soraya desde cuando era director del DANE, y con Jaime también, Jaime Arteaga, a quien le agradezco la invitación para estar aquí. Esto no es un favor, ¿sí? Esto no es un tema de solidaridad, ¿sí? Esto es un tema de desarrollo, en donde tenemos que reconocer que 6 elementos fundamentales son los que marcan el desarrollo de nuestra sociedad. Y en el 3 estamos viendo el cambio demográfico como una oportunidad de desarrollo. Entonces, en ese cambio demográfico tenemos que identificar cuáles son los procesos de inclusión productiva e inclusión social que debemos incorporar para una población adulta mayor más relevante dentro de nuestra sociedad, que tiene unos desafíos importantes en los procesos de urbanización, porque necesitamos ciudades accesibles, ¿sí? Necesitamos que Manizales piense, y creo que lo hemos hablado en este evento, que Manizales piense en cómo va a ser, a pesar de su topografía, incluyente con una población adulta mayor que hoy en día es de las ciudades capitales con mayores índices de envejecimiento en el país. Pero también necesitamos pensar en cómo la tecnología nos acerca, ¿sí? En su momento, con Soraya y con otros equipos cuando formábamos parte del gobierno, mirábamos cómo vamos a facilitar la inclusión financiera de la población adulta mayor si verdaderamente vamos a avanzar a un régimen pensional que nos permita visibilizar las condiciones de vida de la población adulta mayor a través de subsidios pensionales. Necesitamos que ese acceso a la tecnología a través de la recepción de un subsidio o de una pensión le abra las puertas a que la tecnología genere bienestar en la población adulta mayor. Entonces, para nosotros, uno de los mensajes de conclusión que queríamos compartir con ustedes es que esto no es un favor, ¿sí? Pensar en la economía plateada no es un favor de inclusión social, es una oportunidad de desarrollo que tenemos en nuestro país
porque aquí hay tiempo y el tiempo vale. Tenemos que hablarlo claramente, ¿sí? Miren los tiempos, particularmente de las mujeres, según sus edades, ganando plata, ¿sí? Entonces, miren la brecha tan tremenda que se produce en las barras grises cuando estamos hablando de 76 años y más. Una mujer de 76 años y más en Colombia todavía trabaja y en promedio trabaja 3 horas remuneradas al día. Mientras que el hombre en la misma condición etaria trabaja más del doble, 6 horas 36 minutos en trabajo remunerado, ¿sí? Y me voy a la parte extrema para que quede la ilustración, porque sé que debemos ser muy precisos con el tiempo. Una brecha además del doble entre hombres y mujeres. Pero ahora miremos qué pasa cuando tenemos el trabajo no remunerado. Es decir, el cuidado en la casa, de los hijos, de la comida, de los nietos, de hacer mercado. Ahí sí, la mujer de 76 años y más trabaja más que el hombre. Todavía 4 horas 26 minutos. ¿Sí? Entonces nuestro sistema de cuidado no solo tiene que pensar en cómo cuidamos a las personas de 76 años y más, sino cómo hacemos rentable su labor de cuidado dentro del hogar y prestándole servicios a las demás personas. ¿Sí? Aquí hay una oportunidad, llamémoslo así, de negocio, entre comillas, no me malinterprete, pero hay una oportunidad de que empecemos al menos con la inclusión económica de las mujeres de 76 años y más que están en promedio trabajando 4 horas 26 minutos sin ninguna remuneración en algo que es tan importante como es el cuidado de nuestra sociedad. Entonces, los números están. Necesitamos es que las políticas se desarrollen, pero eso implica que cambiemos el chip y dejemos de pensar que eso es un favor, sino que el envejecimiento puede ser una oportunidad para ajustar el modelo de desarrollo de nuestro país. Y otro elemento fundamental, espero que Soraya lo haya podido mencionar, y es que cuando hablamos de envejecimiento, también hablamos de discapacidad. ¿Sí? Porque nuestro enfoque social de la discapacidad no es un enfoque biomédico, es un enfoque de cuáles son las dificultades que tenemos para relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, miren, por ejemplo, en Colombia, de 2.8 millones de personas con discapacidad estimadas en esa encuesta de calidad de vida, la de 2021, fue la más precisa a la hora de abordar los temas de discapacidad. Mire cómo tenemos casi 1.3 millones de personas con discapacidad con más de 60 años. ¿Sí? Es tremendo que no estemos entendiendo que la discapacidad y el envejecimiento van juntos, que eso no necesariamente son costos para el sistema de salud, también son oportunidades para diferentes líneas de servicios de bienestar y de cuidado para hacerle más fácil la vida a esas personas que por su edad están adquiriendo dificultades para ver, para moverse. Y esto, nuevamente, es un enfoque que desde la perspectiva de salud pública no tiene que verse como, ay, pobrecitos, sí. Simplemente vamos a ver que se mueven menos, ven menos. Pero ¿y dónde están las soluciones? ¿Dónde está la capacidad del sistema productivo a incluirlos sin importar ese tipo de dificultades que se pueden subsanar con diferentes métodos o con diferentes estrategias desde la perspectiva de salud pública? Y por eso qué bueno recordar esta frase de Franklin sobre algo básico, y es que
¿cómo vamos a permitir que Colombia de una vez por todas, si no hemos sido capaces de reconocer las diferencias con los demás del presente, al menos aprendamos a ser capaces de reconocer las diferencias con los demás que somos nosotros mismos en el futuro? ¿Sí? Mi abuelo me lo decía, mi mamá me lo decía, pilas porque todos vamos para el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no buscamos una oportunidad de unirnos dentro de la economía plateada para decir, bueno, si no somos capaces de reconocer la diferencia política, ideológica, étnica del presente, ¿sí? O de orientación sexual, en el caso, si no somos capaces de reconocer esas diferencias en el presente, ¿por qué no pensamos en el futuro de cada uno de nosotros y tenemos una sociedad mucho más ética, pero también mucho más efectiva y productiva a partir de simplemente pensar en nuestro futuro? Porque el futuro nos trae unos desafíos muy importantes. El envejecimiento tiene cara de mujer, ¿sí? 14 de cada 100 personas en Colombia tienen 60 años de edad o más, pero ahí 55 de cada 100 son mujeres. La soledad nos respira en la nuca, ¿sí? 16 de cada 100 personas viven solas. Personas adultas mayores, perdón. 28 de cada 100 en el Chocó, ¿sí? Entonces, la soledad no es solo la de Bogotá, que todo el mundo piensa que porque el desarrollo urbano deja a las personas adultas mayores solas. No, en el Chocó, 28% de personas de más de 60 años en el Chocó viven solas. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Mm? Las inequidades de nuestro sistema productivo tienen a 5 de cada 10 adultos mayores hombres trabajando todavía. Todavía tienen a 2 de cada 10 mujeres adultas mayores trabajando. Entonces, las condiciones laborales de ellos, evitar el edadismo del que hablaba Soraya en su presentación, ¿sí? Que por viejo ya lo empiecen a discriminar a uno en las ofertas laborales, hasta en las fiestas de la empresa, ¿sí? O hasta en los cursos de capacitación, porque uno ya tiene más de 45 años, entonces ya no solo capacitamos a los jóvenes. Eso tiene unos desafíos importantes. Importantísimos también son los desafíos. Recuerden, 14 de cada 100 personas de toda Colombia tienen más de 60 años. Pero si nos vamos a la Colombia que sufre de enfermedades crónicas, 45 de cada 100 personas con enfermedades crónicas tienen más de 60 años. ¿Qué significa? Significa que el envejecimiento requiere que nuestro sistema de salud pública entienda que la morbilidad y mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cardiovasculares y obesidad es una realidad que nos está llegando al sistema y tenemos que prepararnos desde ya para lograr que esa sobrepoblación de personas adultas mayores dentro de las enfermedades crónicas pueda ser tenida en cuenta a la hora de establecer prioridades desde el punto de vista de política pública. Que sí o sí tiene algo que sé que duele, pero entonces esta discusión hay que traerla al país que somos. Nadie ha sido capaz de pensar en la reforma pensional paramétrica y que reconozca que tenemos unas expectativas de vida más grandes. Pero entendemos que nadie se pone de acuerdo en esto porque no tenemos un enfoque incluyente frente a la población adulta mayor. Entonces, la sostenibilidad de nuestro sistema pensional que requiere que en algún momento demos este ajuste de edad de pensión de hombres y de mujeres en Colombia, no va a suceder éticamente o políticamente el día que tengamos un enfoque de inclusión productiva de la economía plateada en el país. ¿Sí? Porque las mujeres dicen, ¿usted por qué me va a subir mi edad de pensión si a mí a partir de los 45 años me sacan de la empresa formal y me dicen que yo ya no sirvo?
Y entonces, ¿dónde cotizo las semanas adicionales de pensión? A mí el sistema me frena a los 45 años. Por más de que mi edad sea menor de 57 años, no logro llegar porque tengo una discriminación laboral desde los 45 años. Entonces necesitamos sí o sí que esto, que es por el futuro de nosotros, primero se resuelva con un enfoque contundente de desarrollo alrededor de la población adulta mayor. Una población adulta mayor que, como ustedes lo ven, la pirámide poblacional de 2050, pensemos en 2050, de aquí a 25 años, ¿quiénes van a definir presidente de la República? Las personas adultas mayores, ¿sí? Y no estamos preparando verdaderamente una sociedad para que quienes van a ser determinantes en el futuro político del país puedan decidir a conciencia. Entonces, no se trata de favor, se trata de pragmatismo. Si el futuro del país en 25 años lo van a definir las personas adultas mayores, pues tenemos que lograr un camino de economía plateada, con inclusión productiva, con bienestar, para que el futuro de esas personas en 2050 se elija bien, se elija en función de la capacidad de la economía de entender las dinámicas de bienestar que nosotros queremos para la población adulta mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos departamentos están ordenados por la incidencia del índice de envejecimiento. El gran eje cafetero, Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima, ¿sí? El que nos dio hasta una telenovela famosa, ¿sí? El que nos hizo orgullosos en el contexto global, nadie pensó en ellos. Y hoy ya tienen unos indicadores de envejecimiento que nadie está pensando en cuáles van a ser, por ejemplo, las circunscripciones pensionales con enfoque regional para esos departamentos. Nadie ha pensado en los esquemas de subsidios o en los esquemas de vocación productiva que se deben desarrollar para uso del suelo en ese gran eje cafetero. Entonces, esta gráfica, más que confundirlos con los números, es un ejemplo de la ingratitud frente a un gran modelo de desarrollo que tuvo el país. ¿Hace cuánto? 70s, 80s, ¿sí? Hace casi 50 años. Ahora ya no tenemos 50 años para corregirlo. Tenemos a lo sumo 25. Porque después de 2050, Colombia va a ser un país, exactamente desde 2048, va a ser un país en el que, perdónenme que lo use por cuestiones de tiempo, pero sé que no lo van a tomar en tono despectivo, la gente que pide crece más que la gente que produce. ¿Sí? Entonces imagínense nomás ustedes en una economía en su casa, que los que piden se reproducen más que los que son capaces de producir para darle a los que piden. ¿Sí? Eso es un país de impuesto demográfico. Es decir, que la carga, entre comillas, no estoy diciendo que el envejecimiento sea una carga, pero la carga que genera la población de menos de 15 años y de más de 60 años se engorda más rápido que como se nutre la persona que trabaja, la que es hábil para trabajar. ¿Sí? 25 años. Pero esos 25 años para Colombia, necesitamos saber si es lo mismo en todas partes. Por eso coordinábamos con Soraya la importancia de tener un enfoque territorial alrededor de los temas de economía plateada. Porque esta frase que me la vine a encontrar ahora, grande e iniciando esta nueva profesión política, pues uno no puede tener contento a todo el mundo. ¿Sí? Hay que definir prioridades, hay que definir énfasis y los énfasis implican sacrificios. 2050, que casi todo el mundo está en 4, que es el bono demográfico, yo quisiera que vieran Caldas,
el 2050, esa zona en donde cuando la gente pide, crece más que la gente que pide, crece más que la gente que, les voy a mostrar, Caldas, miren Caldas, concéntrese Caldas, se va a mover 2, 3. El 4 de Caldas está en 2026. El otro año. El otro año, Caldas podría ser un departamento inviable. ¿Sí? Porque la gente que pide crece más rápido que la gente que produce en ese departamento. ¿Sí? El otro año, cuando vamos, por ejemplo, Tolima, entonces hagamos el ejercicio visual, vamos a Tolima, acá está Tolima, Tolima se va moviendo, el 4 de Tolima está también en 2026. Entonces, ya sabíamos los que nos dieron la bonanza cafetera de los 70s y los 80s, 50 años después, sabemos que en un año van a ser departamentos inviables desde el punto de vista demográfico. ¿Y qué estamos haciendo? O pensemos en Bogotá, en 2050, ¿sí? Como dicen en la calle, Bogotá sería el área geográfica más catana de todo el país. ¿Sí? Superando en menos de 30 años a Quindío, Caldas, Risaralda y Tolima. Y hoy estamos hablando de envejecimiento productivo en Bogotá. 0 menciones en el Plan Distrital de Desarrollo. 0 mención. Solo son las ayudas para los viejitos, sí, los subsidios. ¿Sí? No hay una apuesta clara para el subsidio a las personas cuidadoras que tienen un sesgo de edad. Pero ¿dónde está la vocación productiva de economía plateada de Bogotá, que en 25 años va a ser el área geográfica más envejecida de toda Colombia? Y para ir cerrando, para que no piensen que esto es solo urbano. Sí, todos hemos escuchado las noticias que el agro es ahora la potencia mundial de riqueza de Colombia. ¿Sí? Pero ¿cuándo nuestros líderes políticos van a reconocer que el 40% de la gente que produce eso que comemos tiene más de 60 años? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a pensar en esta reflexión? Perdón que quería mostrarlos todos los departamentos, pero miren el departamento de Sucre y le hacemos énfasis. Sucre, 48% de productores agropecuarios con más de 60 años. ¿Sí? ¿Cómo vamos a sacar a los jóvenes de Sucre, que en Corozal, o en Sincelejo, o en Moñitos, o en todos esos lindos municipios del departamento, solo están aspirando hoy a tener 18 años para sacar el pase y manejar una moto y ser mototaxistas? ¿Sí? Cuando los necesitamos allá produciendo yuca? ¿Sí? Pero tampoco los podemos encadenar y decir, ustedes no piensen en el progreso que quieran. No les estamos dando las opciones de elegir. Entonces, que nos digan hoy, sí, es que el agro es el futuro de Colombia. Y no seamos capaces de entender que para que el agro tenga futuro necesitamos que haya una transición demográfica acelerada y los adultos mayores transfieran también su conocimiento y sus saberes y sus buenas prácticas a los jóvenes para que podamos marcar la diferencia. Pues creo yo que ahí hay un conjunto de oportunidades que son supremamente importantes para que verdaderamente entendamos que hablar de economía plateada no es solo hablar de favores para las personas adultas mayores, es incorporarlas dentro de la ecuación del desarrollo. Entender que necesitamos ciudades incluyentes, pero también que necesitamos un campo en el que la población adulta mayor empiece a entender que no es la carga para producir
todos los alimentos del país, sino que son una oportunidad de transferir capacidades a todas estas personas que necesitamos para que verdaderamente podamos desarrollar nuestro país. Creo que esos eran los principales mensajes que quería transmitir. Entonces, lo último es que entendamos esto como cierre. Y es, sí, todos estamos hablando de la reforma pensional y ya salió el gobierno a decir que se va a las calles si la Corte tumba la reforma pensional. Pero lo que no hemos entendido es que la verdadera reforma pensional es la que reconoce que la forma que trabajamos hoy no es viable. Miren, lo decimos, solamente 1 de cada 4 personas en edad de pensión tiene pensión. Miren la tristeza de la zona rural. Solamente 1 de cada 10 personas en la zona rural, sí, las que produjeron hasta la telenovela, todo, solamente 1 de cada 10 personas en la zona rural del país tiene derecho a tener una pensión. No hablemos ni siquiera de la brecha de género porque ahí está. Pero cuando ustedes ven quién tiene pensión hoy en Colombia de forma más probable, pues se dan cuenta que es la gente de Manizales, de Medellín, de Bogotá. Y quienes tienen menos posibilidades de tener pensión hoy es la gente adulta mayor de Valledupar, de Sincelejo y de Riohacha. ¿Qué diferencia a las ciudades de arriba con las ciudades de abajo hoy? La informalidad. ¿Sí? La informalidad de Riohacha es el 60-70%, la de Sincelejo es el 50 o 60%. Entonces, hablar de economía plateada nuevamente, para concluir, no es de un favorcito a nuestros viejitos, como los quieren romantizar ahora. ¿Sí? Es resolver el problema del trabajo del presente. ¿Sí? Y solamente seremos una sociedad viable cuando entendamos que los ajustes del presente tienen que incorporar estas realidades que muestran que solo permitiremos que Colombia se desarrolle cuando incluyamos este criterio de economía plateada desde el desarrollo empresarial, que es lo que une a este evento, pero también desde el desarrollo de las políticas públicas. Que tal vez esto debe ser lo que nos una. No simplemente dando un subsidio, sino que nos una alrededor de decisiones de gobierno integrales que resuelvan lo más importante. Que en un país en el que la principal aspiración de la gente, porque lo he validado en la calle y desde el TANE también lo validé, la principal aspiración de la gente en la calle no es recibir un subsidio, es tener oportunidad de trabajar y de tener un sustento. Y que eso puede ser el matiz más importante de un desarrollo empresarial y de políticas públicas de economía plateada en nuestro país. Muchas gracias y mil disculpas por el retraso al llegar.